Gálatas 2:20, Efesios 4:1, vamos a la palabra de Dios. Gálatas 2:20, Efesios 4:1. El domingo pasado estuve hablando sobre el servicio, el carácter de un servidor, ¿no? Y hablamos varias cosas y hoy voy a añadir algo más escritural y también de manera práctica y que pueda ser útil para nuestra vida y continuar en el servicio al Señor y soltando al Señor ese Cristo que está dentro de nosotros, poder compartirlo con los demás, ¿no? Y dije que a veces decimos frases como: si tuviera más tiempo, serviría más y mejor al Señor. Si tuviera más tiempo, serviría más y mejor al Señor. Esa frase yo creo que todos la hemos dicho en algún momento. Y desmenucé y expliqué algunos conceptos bíblicos y prácticos de que el problema no es que tengamos más ni mejor tiempo, ni más ni mayor, ni menos ni más tiempo. El problema es una actitud del corazón, es una falta de disposición y de compromiso y disciplina con el tiempo. Y cuando nosotros podemos definir cuál es la importancia y por qué yo hago y sirvo al Señor y por qué debo hacerlo, pues entonces yo defino mis prioridades para poder servir al Señor, en sea el área que sea. No solamente servicio, servimos al Señor de múltiples formas. Cristo dijo que en el mundo los van a conocer por su amor. O sea, en la manera en como nosotros nos reflejemos el amor de Dios y sirvamos, nosotros vamos a ser correspondidos y el Evangelio también. En estos días escuchaba una entrevista de un hombre que ya falleció y escuché algunos links en la televisión, Facundo Cabral, un filósofo, cantautor argentino, y él tuvo un percance muy difícil en su vida cuando él perdió a su esposa y a su hija en un accidente de avión. Y una de las cosas que le pregunta al entrevistador, una entrevista muy vieja, pero la vi completa porque me fue muy interesante ver el corazón de gente que sirve y otros tipos de filosofías y de creencias, pero es interesante. Y él decía que él se curó porque cuando le sucedió eso en su vida, perder a su esposa y a su hija de manera inmediata, en un accidente de avión, le destrozó el corazón, imagínese. Y de pronto, para poder sanar, el periodista le pregunta: ¿cómo te sanaste? Y dice: porque me fui y estuve 2 años en la India con la Madre Teresa de Calcuta, bañando presos, sirviendo a las mesas. Yo dejé toda mi gloria, yo dejé toda mi agenda, todo lo que yo podía hacer, todo lo que a mí me gustaba hacer, por ir a servir a los menos afortunados y aprender de la palabra de Dios. Y le preguntaron: ¿y tú has cambiado? Y dije: sí, ¿cómo no voy a cambiar? Si en ese transcurso de servir por 2 años y lavar y bañar presos que no pueden darme nada a mí, conocí a un hombre que se llama Jesús. Y cuando Jesús llegó a mi vida, cambió todas las filosofías que tenía de mi vida porque me encontré con la verdad. Wow. Me encontré con la verdad. Y estuve 2 años bañando presos, bañando leprosos, debo decir. Una de las cosas que me impresionó es que él decía que ellos servían y cientos de leprosos bañándolos, dándoles de comer, los acondicionaban, trataban de darle una buena calidad de vida, y se fue a construir y a reparar casas. Y dice: cuando yo llegaba con la Madre Teresa de Calcuta a los lugares, la gente hacía silencio. La gente hacía silencio. El que estaba tomando alcohol se quitaba el trago, no tomaba, se quitaban la gorra. ¿Y qué quiero llevarte con esto? Que el poder de servicio de esa mujer y de todo lo que ella hizo era capaz de detener cualquier atmósfera de pesada, negativa, de controversia, porque la gracia y el amor que cargaban esa gente con el servicio transformaba los lugares donde iban. Y es interesante la historia, le invito a que lo lea. Yo lo leí completo porque como estaba hablando del servicio me pareció muy interesante. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que cuando nosotros queremos servir al Señor, nosotros lo vamos a hacer porque es una disposición del corazón, eso lo pone el Señor a nuestro corazón. Y cuando nosotros servimos al Señor debemos hacerlo bien. ¿Recuerdan que dije eso? Debemos sacar ese tiempo y cada cosa pequeña que sea que nosotros hagamos para el Señor es importante. No hay nada. Así que, dicho esto, hoy voy a Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Efesios 4:1. Voy a tomar ese texto
base de aquí, porque en el ámbito espiritual vamos a entender algo ahora. Dice la palabra en Gálatas 2:20. Este texto, apréndeselo de memoria, grábalo en su corazón y en su espíritu y póngalo por obra. Dice Pablo hablando, con Cristo estoy juntamente. Wow, eso es palabras mayores. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vayamos al texto otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya Pablo alma, Pablo carne. Cuando Pablo habla de la carne en la Biblia, y lo voy a hablar ahorita, está hablando del cuerpo y del alma. Estas dos cosas juntas en las escrituras es la carne. El alma siente, el cuerpo expresa lo que siente. Dice Pablo, ya no vivo yo, Pablo carne, no estoy viviendo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo estoy ahora viviendo en mi alma, lo que siento, los buenos y malos pensamientos, las buenas y malas emociones, ya no lo vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es interesante por demás. Es un asunto espiritual, práctico y de revelación. Porque todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que yo puedo hacer en mi carne, bueno o malo, ya tú no lo vas a hacer en tu fuerza, sino en la fe del Hijo de Dios que habita en ti. ¿Se entendió eso? Por eso hay que a veces metemos a Dios cuando las cosas nos van mal, pero no, tienes que meter a Dios cuando te va bien, cuando tienes éxito, cuando estás en tu mejor momento, también Cristo es parte de eso, porque Él es que produce eso en nosotros, el sentir de su buena voluntad en nuestra vida. Todo lo que yo haga, esa frase de que yo sí puedo, de que yo sé cómo hacer las cosas, de que yo tengo los recursos, de que soy yo el PC, que sea aquello, pues qué bueno, gloria a Dios que Dios te ha permitido eso. Pero aquel que ha muerto y está crucificado juntamente con Cristo, ya dejó ese lenguaje atrás y dice, ya no vivo yo, sino que lo que yo hago ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios que está dentro de mí. Por eso que todo lo que tú vayas a hacer, si tú eres un profesional o lo que sea, de primer orden, y va acompañado con esa revelación, te va a ir bien. Pablo la afirma más porque Pablo sabe que él a veces se le iba la chaveta, como decimos nosotros acá en el buen lenguaje boricua. A veces se le iba la mano. Pero a pesar de eso, lo bueno es que Dios no es como nosotros. Y Dios ve nuestras debilidades y faltas. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con todas mis debilidades, defectos y virtudes, Cristo siempre está en mí y yo voy a expresar lo que Él es. Entonces, el poder del servicio es tan grande el servicio que, mire hermano, nosotros podemos mandar y decir muchas cosas, pero la gente va a hacer lo que nosotros hacemos. A mis hijos yo les puedo decir 1000 consejos, pero ellos van a estar pendientes a ver cómo yo actúo en mi casa, cómo yo le hablo a mi esposa, cómo yo le contesto a los hermanos de la iglesia, cómo yo le hablo a mis empleados, cómo yo le hablo al contable, si estoy mintiendo por el teléfono, ellos están escuchando eso. Y eso es muy importante porque en el servicio y la manera de nosotros conducir a Dios en nuestra vida va a ser reflejo de cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros hacemos. Dicho esto, el Señor nos potencializa. ¿Cuántos saben que el poder de Dios está dentro de nosotros para potencializar y sacar lo que está escondido? Amén. ¿Cuántos creen eso? Pues si no lo creo, hoy te lo afirmo en el nombre del Señor. Hay potenciales, hay cosas que están dentro tuyo que están encerradas. Potencial no es otra cosa que oculto. Por definición es algo que está oculto, algo que está callado. Pero cuando Cristo se revela en nuestra vida y yo pongo por obra mi recurso al servicio de Dios y mi recurso a cambiar atmósfera donde yo estoy en el nombre del Señor, porque ya no lo hago en mi carne, sino lo hago en la fe del Hijo de Dios que vive dentro de mí, estoy condicionado para vivir victorioso y ser un agente de cambio donde yo estoy. Amén. Sí, eso es así. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando yo pongo las manos en el arado, Él va a potencializar y va a sacar recursos que están dentro de mí para que eso salga a la luz y usted sea reconocido, usted sea famoso y usted sea alguien de bien. No piense que la fama simplemente son para los influencers, que se pasan todo el tiempo haciendo views y cosas. Yo no sé cómo pueden, yo no sé cómo tienen tiempo para eso.
No sé, hermano, no sé. Yo digo, Dios mío. Pero bueno, esa no es la charla de hoy. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú haces las cosas correctamente y pones por obra lo que el Espíritu de Dios y lo que te toca hacer y lo que quieres hacer para el servicio de Dios y lo haces bien, Dios te va a reconocer a ti, te va a haber reconocimiento en tu vida. Voy a definir algunas cosas, mire, y esto para los que trabajo no es lo mismo que empleo. El empleo te da dinero, el trabajo es tu vocación y llamado. Necesitamos las dos. Puedes tener un empleo y un trabajo y no, puedes tener un empleo, pero tu trabajo es tu vocación y tu vocación es tu llamado. Si yo te hago una pregunta aquí, ¿cómo tú puedes identificar eso fácil? En la psicología industrial te hacen una pregunta, hacen unos exámenes y unas pruebas muy interesantes. Y hay una pregunta que ellos hacen y dicen, ¿qué cosas tú harías ahora mismo que tú puedas hacer sin que te paguen algún dinero y tú lo vas a disfrutar y lo vas a hacer? Piensa en tu mente, ¿qué tú harías? Wilson dice, ningún nombre. ¿Qué cosas tú harías que si no te pagaran, tú lo vas a hacer con un entusiasmo, con una pasión, con un servicio? Vas a estar, no importa las horas, y tú vas a estar ahí haciéndolo. Eso va a definir tu vocación. Por lo tanto, va a definir tu llamado. Aquel por ejemplo, a mí me gusta hablar. Lo sabes, ¿no? Bueno. Si a mí me gusta hablar, a mí me invitan a predicar y hay lugares que me han dado buenas ofrendas, me han reconocido muy bien, pero hay lugares que te maltratan. Tú le llevas palabras de quintal y te dan ofrendas de onza. Tú te llevas palabras, tú les das todo lo que tú tienes y ni agua te dan. Pero eso no tiene que ver con mi llamado. Cuando yo reconozco mi asignación y mi vocación, yo lo voy a hacer, me paguen o no me paguen. Porque el quien te envía paga bien, y si esa gente no te honra, va a haber alguien más adelante que va a honrar lo que tú hiciste. Entonces, cuando tú identificas eso, tú lo vas a hacer, no importa si te dan o no te dan. Por eso es que hay gente que sirven al Señor y a veces los pastores cometemos errores y ponemos gente en nuestras en posiciones en la iglesia por necesidad y no por llamado o vocación. Entonces le ponemos a administrar un ministerio muy particular y de pronto la persona, a veces ignorancia lo toma, o a veces dice, y cuando las cosas se ponen difíciles, de pronto ¿cómo hacen? Y se van. Y no los culpamos, está bien, habrá alguien que pueda hacer ese trabajo. Lo que sí es importante reconocer que cuando nosotros hacemos o asignamos a alguien por tu asignación y tu llamado, la cosa va a ser diferente porque te vaya 1, 2, 3, 4. No tengas el apoyo, usted va a hacer que las cosas funcionen y va porque le está sirviendo al Señor y quiere que eso que usted está haciendo para el Señor dé fruto y resultado. Amén. Entonces esa vocación tiene que ver con tu llamado, lo que te gusta, lo que te apasiona, qué te mueve. Tú tienes que identificar eso. Hay gente que le gusta hablar con niños, con adolescentes. Gente que le gusta como Magali, que va con personas enfermas, que tienen callos en el alma porque ella brega con gente que se está muriendo todo el tiempo. Y tú aprendes a manejar eso. Estás con esta persona, hace un vínculo emocional, le lleva la palabra, lo lleva a Cristo, se salva. A las 2 semanas te dijeron falleció. Entonces Dios te prepara para eso porque tu alma se ponen callos en el alma, porque imagínate, si tú estás bregando con personas que están perdiendo su vida todo el tiempo, es complicado. Pero Dios te llama, Magali, Dios la llama para eso, manejar eso. Hay quienes que no pueden con eso. Tú haces, a quienes les gusta bregar con jóvenes, con ancianos, con empresarios, con políticos, whatever. Entonces eso es importante identificarlo en tu vida. ¿Qué cosa a ti te gusta para hacer, para servir al Señor? En los deportes. Mire, señores, a iglesia del Señor, hay que restituir todas las áreas de Dios. El reino de Dios está en la tierra y Cristo vino a la tierra, dijo ahorita, para redimir todas las cosas. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios como lo es, y usted está comisionado y llamado para servir al Señor, tenemos que pensar que en cada área de influencia donde tú estés, tiene que ser redimido por Dios y tú eres el instrumento. La política, la moda, la belleza, las artes. Tenemos gente, hijos de Dios, que van a ir a redimir eso. Entonces, cuando yo conozco mi vocación, hay cosas que van a hacer que yo pueda ponerlas en las manos del Señor, y va a hacer dos cosas en mí. Uno, que va a ayudar a crecer y a expandirme. Hay gente que a veces nosotros los llamamos para que sirvan al Señor. Le voy a decir algo: cuando usted vaya a servir al Señor, me gusta la gente que no, como pastor, en carácter pastoral lo digo, esto es muy pastoral.
Me gusta la gente que los ponemos a servir y no importa la posición social que tenga o profesional, hace lo que tú le mandes a hacer y no te pone pero. Hay gente que a veces los ponemos a mandar a hacer algo y dice, ay no, es que yo, tú sabes, el Señor me llamó a ministrar la palabra, a sacar demonios. Entonces, ¿te entiendes? Entonces, cuando hay esa barrera, este está hablando de un problema que es un problema de autorrealización, que está hablando de su ego, porque él quiere ser reconocido, él no quiere servir. Entonces, si usted es líder y usted está enfrentando eso, pues mira, le voy a decir algo. Pues no le dé posiciones ni para predicar y que pase el proceso primero para que su corazón sea probado y no te dé dolores de cabeza. Porque si no te va a dar muchos dolores de cabeza. Porque su problema es de ego y su problema es que él no ha sido una persona sanada y lo que quiere es el reconocimiento. Y el reconocimiento de los asuntos de Dios lo da el Señor. Y nosotros también, porque la gente hay que reconocerla. Pero Dios va a ser tu agente de prensa. Entonces, cuando yo me comienzo, perdóneme si me raspo la galera, yo esta semana tuve una monga a rajatabla, ya hoy estoy mejor, gracias a esta mujer de Dios, que todos los días me enviaba una oración y oraba por mí. Dios mío, un aplauso para Magali, gracias, mi amor. Entonces, Dios nos permite para servir para dos cosas, una para crecer en Cristo y dos desarrollarnos. Durante muchos años, entonces, el trabajo nos da dinero, que es lo que necesitamos, pero esa vocación va a hacer que nosotros podamos desarrollarnos en el mundo espiritual y en el servicio. Vamos a crecer. Y usted aprende haciendo las cosas. Amén. Hay gente acá que nos dice, ay pastor, yo no sé hacerlo, pero yo me atrevo, pero no sé. Pues vamos a enseñarte el ABC y arranca, para que lo haga mejor que el pastor. Amén. Hay gente que hace lo que le gusta y no se gana un peso. Hay gente que se gana mucho dinero y hace lo que no le gusta. En Misión Vida vamos a hacer lo que nos guste y nos vamos a ganar mucho dinero y Dios nos va a bendecir y vamos a bendecir a la gente y Cristo va a ser reconocido por nosotros. ¿Cuántos reciben esa oración? Hoy oro para que el Señor libere esto en tu vida y tú puedas disfrutar lo que hace. Mire, hermano, hay gente que hace trabajo en lo que no le gusta. Y yo vengo a decirte algo y lo voy a decir con mucha humildad. Yo he hecho muchos trabajos que no me gustan. Pero me han funcionado un tiempo y he aprendido. Mira, Wilson, cómo se ríe. Tú parece que también, ¿no? Bueno. Pero te voy a decir algo, en la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo es tan lindo que Dios, cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios y operar en su sabiduría, Él nos va a entregar gift, regalos y llaves para vivir bendecidos y llegar a lugares que lo que hagamos nos guste y seamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios son gente que son de honra y si tú honras a Dios, usted va a ser un lugar, usted va a ser bien pagado, bien remunerado y usted va a ser reconocido. Para el que recibió esta palabra, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Hay gente que hace, tú lo ves que a veces lo escuchamos, nos pasa mucho a nosotros cuando escuchamos, los pastores, los terapeutas, escuchamos, ay, que el trabajo que yo tengo, este trabajo de reporquería, no sé, me tiene mal que aquello que lo otro. Tú te ganas dinero por el pan que tú llevas a la mesa de tu casa, es un pan contaminado porque lo que tú estás haciendo está trayendo aflicción a tu espíritu. ¿Y tú crees que Dios opera ahí? No. A veces hacemos trabajo que ganamos mucho dinero y a veces tenemos tanto dinero, tantas oportunidades y tenemos tanto comprometido, pero quitaron el tiempo de nosotros poder servir y honrar al Señor con nuestra vida, con lo que Él nos ha dado. ¿Tú te crees que Dios está ahí? Tú puedes tener mucho dinero, pero la bendición y la prosperidad de Dios no está en tu casa. Porque si tu vida espiritual se detiene, si tu vida espiritual se seca, si tu vida espiritual se vacía, ahí no está Dios. Dios no opera en lugares de desorden. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Cuando hay algo que trae tristeza y aflicción a tu vida, algo hay que revisar para entonces traer sabiduría espiritual y que Cristo sea glorificado en esa situación, en ese trabajo donde yo estoy. ¿Recibe esto? Entonces, cuando hay gente que trabaja, nosotros acá en el servicio hay varias áreas. En la psicología industrial, estoy enseñando algo, no se aburra, pero es para entender, porque yo quiero que cada uno de ustedes se vea en el servicio. Hay tres áreas importantes. Una es la de liderar. Hay gente que son tremendos liderando. Aquello, lo otro, y mandan y van. Hay otros que son más logísticos, más planificadores, más de atrás, pero son gente que hacen que las cosas ocurran. Dime la idea, yo te voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Ah? Y hay otros que son los que sirven.
Hay otros que son los que se enrollan las mangas y dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Y le meten mano, aunque no sepan, pero en el camino Dios les enseña, aparecen cosas, son gente de fe, se enrollan las mangas y está loco, este va toda. Sí, porque son gente que sirve. Y hay quienes tienen las tres, gloria a Dios por el que tiene las tres. Entonces, en esa dinámica, cada uno de nosotros en la esfera del servicio va a ir creciendo. Entonces, tú tienes que identificar dónde yo puedo ser útil para poder servir al Señor. Y cada vez que Pablo decía, el que vaya a presidir, hágalo con solicitud. El que vaya a dirigir, hágalo con prudencia. El que vaya a exhortar, hágalo con sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada área de servicio, tú tienes una asignación en esta casa, una asignación en tu trabajo y en tu casa, que tienes que hacerlo con sabiduría espiritual. El servicio no es simplemente para la iglesia, venir acá, recoger las mesas, servir aquello. No, el lugar donde tú estás, el lugar, mira, tu territorio te pertenece. El lugar de trabajo te pertenece. El lugar donde tú estudias te pertenece. Y ahí es que tú tienes que servir y honrar al Señor. Efesios 4.1 dice, Efesios 4.1, Wilson, por favor. Ayúdame ahí. Oh, Yaciel. Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiere decir el texto? Que todos nosotros fuimos llamados por Dios. Usted sabe que ha sido llamado por Dios. Dígame. El llamado que Dios nos hace a nosotros es el mismo llamado, servir, un llamado espiritual. Y de ese llamado, y ahora es que voy, porque es lo medular del sermón, voy a ser breve, nos da una orden de un mismo llamado, y todos nosotros tenemos un solo llamado. Hay algunos dones particulares, pastoral, exhortador, profeta, maestro, pero hay un mismo don que todos nosotros tenemos y una misma asignación espiritual. Y yo quiero decirte hoy que de esa asignación espiritual tú no te puedes escapar, y esa debe ser nuestro target, nuestra meta, nuestro objetivo primordial, para que cuando vayamos a servir podamos hacerlo a la altura del cual se nos ha asignado. Gente que está en lugares de influencia, gente que está en lugares muy reconocidos, pero la gente que está en tu entorno no sabe que tú eres un hijo de Dios y que eres cristiano. Algo no anda bien ahí. Entonces la pregunta que le hago al texto es, ¿cuál es el llamado y la vocación espiritual que todos nosotros ese mismo llamado tenemos? Vamos a Efesios 1, 5.1 y 2 de Corintios 3.18. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dame 2 de Corintios, mira ahí que está diciendo, Pablo está diciendo, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Dios. Por tanto nosotros todos mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen con el Espíritu del Señor. O sea, en otras palabras, tengo más texto, pero me voy a quedar con esos dos. Pablo está haciendo un señalamiento y está diciendo la vocación espiritual que usted tiene que tener como iglesia y que yo tengo que tener es ser imitadores de Cristo, ser como Cristo, manejar los códigos que Cristo hizo, el diseño que Cristo estableció, hacerlo. Toda la Biblia lo que hace es reflejar, manifestar y dar a luz a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Colosenses 2.17 dice que Cristo era la sombra de lo que antes de que había de venir. En el Antiguo Testamento una columna de fuego, Cristo. Una nube que los cubría del sol, Cristo. Una piedra que le seguía. ¿Cómo que una piedra y que le seguía? ¿Cómo es posible eso? Y esa piedra daba agua y era Cristo. El evangelio, el servir a Dios, es llevar al Señor a la gente. Amén. La iglesia, usted fue creado para expresar a Cristo a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le pudiste modelar a alguien en amor por el servicio que le demostraste a alguien? A veces hablamos más con nuestros hechos que con lo que nosotros decimos. La gente se sabe la lengua de memoria. La gente no necesita lengua, la gente necesita amor, aceptación y gracia de Dios en su vida. La iglesia, usted fue creado para expresar al Señor. Todo tiene que ver con Cristo. Tu llamado es parecerte al Señor.
Antes de yo comenzar a servir al Señor y hacer lo que Dios me mandó a hacer, yo tengo que autoevaluarme y decirme cuánto me parezco al Señor, cuántos los códigos, cómo estoy operando como Jesús haría. ¿Mm? Ahora, la pregunta que sigue es, ¿podemos ser literalmente como Cristo? No. Él fue perfecto, dice la Biblia. Y nosotros venimos fallados de fábrica. Made in Taiwán, made in China. Venimos fallados de fábrica. ¿Ah? Algunos tienen dolor en los pies, yo tengo dolor en los brazos, en los pies, aquellos. Algunos son más corajientos que otros, algunos son más sosegados, más centrados, pero todos tenemos algo. Todos tenemos algo debajo de la alfombra. Empezando por el pastor. Coquí. Aquí nadie puede decir que yo soy, no, Cristo fue perfecto, fue el prototipo, el prototocos. Nosotros tenemos ese fallo, pero en reconocer, aquí va lo importante, el que usted y yo podamos reconocer en nuestra vida, Cristo en nosotros nos da la participación de esa herencia y de esa sabiduría y ser participantes de ella por pura gracia. No por tu esfuerzo, sino por la pura gracia de Dios. Y el yo estar claro que mi función es agradar a Dios, vivir su palabra, va a hacer que toda esa potencia de Cristo y ese ADN se pueda reflejar en mi vida. Por eso todo lo que tú vayas a hacer, que vas confiado en el Señor, vaya sin miedo, hable sin miedo, camine sin miedo, que todo le va a ir bien. Romanos 8:17, ¿qué dice? Y Hechos 7:28 dice, Romanos 8:17, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si yo estoy en Cristo, voy a ser participante de Él también, de su gloria. Pero también Cristo padeció muchas tribulaciones y esas tribulaciones también nosotros las vamos a padecer. Esta semana yo he padecido bastantes tribulaciones. Y he tenido que centrarme y procesar la palabra en mi espíritu. ¿Cuánto lo han hecho? Porque a veces uno quiere imponerse en la naturaleza y dañar tal vez un momento o una decisión que Dios está tomando el control. Y si yo meto mi impulso, si yo meto mi reacción, puedo dañar el proceso. Entonces, y esta semana tuve que hacerlo en una ocasión. Y tuve que centrarme, recibí una llamada de esas así, media eufóricas y insultantes, todo ese asunto. Entonces, tú te tienes que centrar y procesar la palabra del Señor a tu espíritu. Y dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué me tienes que enseñar con esto? ¿Cómo debo de proceder? Porque estoy a punto de 1, 2, 3 explotar y llevarme enredado a medio mundo acá. ¿Cuánto le pasa eso? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar por liberación ahorita. Y de pronto cuando estoy en esa situación me tuve que centrar, estaba en mi vehículo, me estacioné y recuerdo que bajé el radio y empecé a orar y Señor, yo necesito tu sabiduría, yo necesito tu favor, yo necesito que tú me orientes con esto, no quiero cometer una locura y dañar lo que tú estás haciendo. ¿Cómo puedo reflejarte a ti, Señor? No quiero fallar acá. ¿Cómo puedo servir y honrarte a ti? ¿Mm? Para después no digan, ¿y eso que es cristiano y es pastor? Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos. Este texto a mí me fascina. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo son. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo era un genio. Pablo afana esa frase. Eso era de un filósofo llamado estoico llamado Alquilmes. Él afana esa frase porque él está haciendo una comparación filosófica y esa frase está hablando de Zeus. Los griegos tomaban esa frase y decía que en Zeus ellos eran, en Zeus ellos se movían, en Zeus ellos eran. Y Pablo afana esa frase, la copia y dice, no, no es Zeus, en Cristo yo soy, en Cristo me muevo y en Cristo yo soy el que soy. Era un genio. Entonces cada vez si en Cristo tú vives, si en Cristo tú te mueves y en Cristo tú eres, quiere decir que lo que tú vas a soltar, lo que tú vas a hacer y representar es Cristo.
Pero a veces, le digo por mi experiencia esta semana, tan reciente como miércoles, jueves, así, estaba tan enfermo. Gente que reta tu autoridad. Gente que reta tus principios. Gente que va a retar tus valores. Gente que va a tratarte de un cualquiera. Gente que va a poner en cuestión y a dudar quién tú eres. Y te lo van a señalar y te lo van a decir en la cara porque no saben quiénes son, porque no saben con quién están hablando. Y si a usted le ha pasado eso, usted sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Ah? Que a veces la paloma se va, baja el buitre y comienza a arder por dentro el fuego y no del espíritu. Y hay que soltar esas ofensas que a veces lo que hacen es daño al corazón. Y tienes que soltar eso para darle libertad y poner por obra lo que tú eres, porque en Cristo tú eres, en Cristo tú vives y en Cristo tú te mueves. Y cada vez que tú vayas a hacer algo, tienes que pensar en eso. Cada vez que nosotros vayamos a una actividad secular, tú tienes que pensar en eso. Amén. Cada vez que tú vayas al trabajo, a una junta, tú tienes que pensar en eso. Tengo a Jesse acá que tiene junta, gente que trabaja con muchas situaciones, resolviendo problemas. Gente que brega con empleados. ¿Ah? Retan la autoridad. Y ahí estamos nosotros, los hijos de Dios, apagando fuego, recordando que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que en Él somos. Créame que cuando tú operas en esta dimensión, usted va a ser famoso. Y no porque se publique en Instagram, sino porque van a reconocer su autoridad. Te voy a decir algo. Mira esta revelación. Eso hice un escrito, mañana lo voy a publicar. Yo estaba pensando en esto y meditando. Hay gente que llegan a diferentes tipos de lugares de autoridad para servir, particularmente en el gobierno o en un tipo de trabajo. Y cuando termina su término o termina su asignación, desaparecen y no se sabe nada más de ellos. ¿Verdad que sí? Pero hay gente que hacen esa función, salen del escenario, sea político o gerencial o empresarial, pero queda su bagaje. Eso significa que esa persona que estuvo ahí fue una autoridad en servicio. Y aún no estando, lo que él diga tiene autoridad, tiene peso y tiene gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que modeló fue una autoridad en el servicio. No estuvo ahí para lustrarle los zapatos a los demás, sino que estuvo ahí para hacer una función y lo que hizo, lo hizo bien. Permita al Señor que usted y yo nos convertamos en gente que cuando sirvamos se nos conozca por nuestra asignación y no por nuestro nombre. Lo dije el domingo aquí. ¿Ah? Que conozcan a Eddie por el buen servicio que daba a la gente. Que conozcan a Jesse por el buen administrador de los recursos. Hombres que bregan con mucho dinero y al que tú le das dinero le das poder. Y tiene que tener el corazón bien sano. Y estar bien centrado en lo que hace. ¿Se entendió lo que estoy enseñando? Entonces, y al Cristo estar, voy a la palabra espiritual, al Cristo estar dentro de mí, ¿qué pasa? Que yo soy hijo, soy heredero, y hay cosas que van a cambiar. Para que tu vocación natural te vaya bien, tienes que tener claro tu vocación espiritual. Tercer punto. Y tu vocación espiritual es ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dijo Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de Dios, Efesios 5:1. Colosenses 2 Corintios 3:18, ser imitadores de mí, conocer quién es Dios en nosotros, para que la preeminencia del poder de su gloria podamos manifestarla en lo que nosotros hacemos. Y la gloria del Señor no va a ser manifestada simplemente en manifestaciones espirituales. A veces hay gente que piensa que el asunto litúrgico y cultico y todo esto a veces nos ha hecho daño, porque el servir al Señor no es esto. El servir al Señor es que donde el lugar de tu influencia, mira, voy a definir algo acá, el lugar donde tú estás te pertenece. ¿Se entendió eso? Tú tienes que entender que el lugar donde tú estás te pertenece. Mira, jóvenes que están aquí, los muchachos que están acá en la universidad, el salón de clase donde tú estás te pertenece.
El lugar de trabajo, tu oficina, te pertenece. Y ahí tú eres el vocero de Dios, el reflector de su gloria y el representante del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y tienes que ser distinto. Y tu vocación espiritual, lo primero es parecernos a Cristo. Porque si eso tú lo tienes claro en tu vocación natural, te va a ir bien. Así que tu vocación espiritual, yo quiero que tú te vayas hoy aquí con el tema, es ser como Cristo. Yo tengo 3 personas. Y con esto voy a ir. 3 personas, de 3 modelos acá. Alejandro, Yadiel y Frankie. Vení. Fuerte el aplauso para los modelos de Misión Vida. Ellos aplauden con. Suban acá. Ya ellos pusieron el orden, tú que eres el más alto. El bajista de la iglesia, mi hijo Alejandro, qué guapo, para allá. ¿Ah? Versión mejorada del papá, por mucho. Yabdi, ese es de Hailey. Versión mejorada del padre también y por mucho. Alabado sea Dios. Y Frankie, versión mejorada y por mucho también. De Turca, de Eddie. Hombres de Dios, ¿ah? ¿Cómo nos bendicen estos muchachos acá? ¿Cómo nos bendicen? ¿Ah? Tiramos una foto aquí. ¿Cómo? Estamos en vivo, estamos grabando, ¿no? Pero una foto de allá. Voy a explicar algo acá. Pues estoy enseñando cosas aquí espirituales, pero muy prácticas que nos van a ayudar a nosotros a poder ser manifestantes del servicio que a Dios le agrada. Hay gente que sirve con agendas ocultas y hay gente que sirve para ser reconocido. Y realmente, pues nosotros vamos a servir para que el Señor sea reconocido, su amor sea manifestado y nosotros poder ser promovidos, pero no en nuestro esfuerzo, sino en el de Dios. Amén. Hago este paréntesis porque conozco hombres de Dios que no tienen mucha educación, pero han dado su vida al servicio a Dios y son gente sumamente bendecida y prosperada, sumamente, porque han dedicado su vida al servicio a Dios. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, servimos a Cristo, hay 3 tipos de personalidades que nosotros vamos a manejar. Y en el mundo cristiano, en el servir a Dios, esa naturaleza va a estar. Va a estar el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Este hombre natural va a servir de una manera, este hombre carnal va a servir de otra y este hombre espiritual va a servir de otra. En la iglesia le tengo que decir que tenemos los 3. En la iglesia tenemos los 3. De hecho, Cristo hace una comparación, hace una explicación. Están los evangelios, muy interesante. No me viene el dato ahora bíblico, pero haga el ejercicio. Y Cristo dice, en la iglesia, nosotros vamos a tener gente al 30, al 60 y al 90. O sea, no es ningún secreto que yo voy a tener gente que va a estar al 30, a 30%, a 60 y a 90. Van a estar ahí. En mi caso como pastor, yo tengo que aprender a manejar eso porque tengo gente que el que está en 30 va a hacer una función que yo no la voy a hacer, pero él lo va a hacer al 30 y lo va a hacer mejor que el pastor. Pero ese que está al 30 me ha pasado aquí. Ese que está al 30 a veces no es tan espiritual, ni a veces se sujeta a la palabra como nosotros queremos. ¿Bien? Entonces este hombre natural, voy a explicar eso ahora. Este hombre natural no conoce a Dios, no entiende nada de Dios. Su espíritu está muerto porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Y para conocer a Dios y operar en esta revelación y en estos principios del reino de Dios, tú tienes que estar en Cristo. Yo dije algo en la iglesia de Tomás en estos días, que a Tomás, que es un catedrático en teología, le reventó la cabeza y me sorprendió. Cristo permite, va a la cruz, muere, nos salva por medio de su sacrificio. Y yo le dije, y esto es como una excusa para Cristo meternos en su gobierno y en su reino y poder disfrutar de todo lo que Él ha designado para sus hijos. Si Él no nos salva y Cristo no hace lo que hace, tú no te metes en el reino y puedes disfrutar de todo lo que Él tiene para ti. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, que mi espíritu, este hombre natural está muerto, de pronto Cristo viene y el espíritu de este hombre
resucita, toma aliento de vida, se alinea a Dios, entonces Dios comienza a hablar, a formar, usa la iglesia, usa su palabra, usa su Espíritu Santo para que el hombre pueda para que el hombre pueda disfrutar del reino de Dios y de todo lo que él tiene. El reino. ¿Y el reino qué tiene? Bendición. El reino tiene ¿qué? Abundancia. El reino que tiene una economía. El reino que tiene, gobierna el mundo espiritual. El reino conviene, el reino de Dios es otra cosa. Pero este hombre natural no entiende eso. Pero entonces este hombre natural recibe a Cristo, su espíritu se activa, Dios lo reconcilia con el Padre, comienza a caminar y a crecer. Y ese hombre comienza a ser un hombre carnal. Y este hombre carnal es cuando está el alma. Ahorita lo dije, Pablo habla del hombre carnal, alma y espíritu. Y ese hombre carnal recibe a Cristo, tiene un nuevo nacimiento, un nuevo conocimiento. Pero este hombre carnal no ha sido procesado en la revelación de la palabra, ni ha sujetado su vida espiritual a la palabra de Dios, al logo de Dios y a lo que el Espíritu Santo le habla. Usted sabe que el Espíritu Santo te está hablando todos los días. ¿Quién dijo amén? ¿No entendió? Todos los días te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando en muchas maneras te está hablando. A veces tú prendiste el carro y puso una canción y te está hablando. A veces pasaste la hoja de tus redes sociales y llegó una información y soltó un mensaje y tú lo recibiste y tú sentiste diferente. Te está hablando. A voz audible, en sueño. Este hombre carnal, ¿por qué digo carnal? Porque este hombre natural recibe a Cristo y está en un proceso. Y ese proceso lo tenemos todos. Por ese proceso yo lo voy a llevar no solamente al servicio, sino a mi crecimiento espiritual y así funcionamos. Entonces, que recibe a Cristo, hay un nuevo nacimiento, él no sabe qué pasó en él. Hay gente que nos ha dicho aquí, yo no sé si usted ha tenido gente así, que ha hablado con gente así, y dice, ay, yo no sé qué me pasa, me siento diferente, me siento alegre, pero tengo un montón de ruchas y de problemas, pero me siento tranquilo. Cristo en ti. ¿Qué hace? Este hombre natural que ha recibido a Cristo, hay que ayudarlo a crecer. Nosotros como iglesia le ayudamos a crecer. Pero además de eso, hay una obra del Espíritu que lo está trabajando ahí, lo está procesando, pero dentro de él hay una lucha constante. Perdón. Porque ese hombre carnal está luchando con el mundo, está luchando con lo que ve y está luchando con lo que siente. Pablo le llama el mundo y sus deleites. Hay dos cosas que hace el hombre, dos cosas que busca el hombre. El hombre busca uno, placer y huir del dolor. Ese es el alma. El hombre siempre va a estar en su vida buscando placer y número dos, huyendo del dolor. Huimos del dolor de muchas maneras. Si hay algo que nos duele, evitamos el tema. Si hay algo que nos enferma, si nos duele, pastilla, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo, ese es el alma. Este hombre, lejos de Dios, de pronto tiene un nuevo nacimiento, pasa acá, pero él está luchando, tratando de acomodarse a lo espiritual y acomodarse a lo que él siente, a lo que ve o a lo que practica en el mundo. Entonces este hombre carnal tiene que tomar una decisión que va dirigida por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo una y otra vez nos afirma a nosotros. ¿Usted afirma eso? Sí. Y yo estoy diciendo esto porque sé lo que nos pasa a todos. Y de pronto tú sabes que hay cosas en ti que tienes que alinear y poner en una órbita y ordenar tu vida y el Espíritu te está hablando, pero en ocasiones a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo o a veces no escuchamos lo que el pastor predicó o el mensajero predicó aquí, no para castigarnos, sino para corregirnos y llevarnos a ser un ente espiritual. El propósito de la palabra de Dios y el propósito de que usted se congregue y el propósito de eso es que este hombre carnal que está acá, que está batallando con eso, pueda convertirse en un ente espiritual y todo lo que tú hagas, lo haga en esta dimensión. No es simplemente para venir a orar acá, sacar demonios y predicar. No, es para que todo lo que yo haga lo pueda hacer en este ente espiritual. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Que si este hombre carnal que ya recibió a Cristo no puede vencer en el poder de la cruz, por eso hay una frase que yo enseño mucho acá,
y lo digo, todo lo que nosotros no podamos controlar, ¿dónde lo vamos a llevar? A la cruz. Para que muera. A la cruz para su muerte. Porque en tu naturaleza no puedes. ¿Tú crees que puede? No, usted sabe que no. Nos vamos a escrachar, del verbo escrache. No puedes. Y yo estoy aquí, pero el Espíritu te está hablando y te dice, yo quiero servir y vivir en esta dimensión y escuchar a Dios y hacer todo lo que Él me indique una y otra vez. Pero este hombre carnal, sujeto a pasiones, dice Pablo, sujeto al mundo, sujeto a cómo me siento, está en una lucha constante. Este hombre carnal no tiene ninguna diferencia del hombre natural. Conoció al Señor, pero no ha madurado, no ha transicionado, no ha crecido. Este hombre carnal recibió a Cristo, pero sigue haciendo lo que hacía este hombre natural. ¿Se entendió eso? Él recibió a Cristo, pero está haciendo lo que este hombre natural hacía antes. Entonces, cuando este hombre carnal, llevándolo al ámbito del servicio, ya entra en una esfera donde tu territorio te pertenece, la escuela, la universidad, la iglesia, la gente no va a reconocer si este hombre es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Pero este hombre espiritual, con esto cierro, gracias a estos modelos preciosos, ¿cómo se sienten estar ahí? ¿Está bien? Bueno, mal le vale que no digan mal porque sale el hombre carnal rápido ahí. Este hombre espiritual le ha costado llegar aquí. Le voy a decir algo que le va a hacer bien. Porque a veces, escucha, hago un paréntesis acá, no se lo diga a nadie. A veces escuchamos gente que son los únicos que se van para el cielo. Sí. Tú los escuchas y Dios mío. Y a veces diciendo verdades, lo vemos mucho en las redes sociales, un montón de predicadores y esta gente conocida, y diciendo verdades escriturales, ofenden y humillan a la gente, sin saber cómo el corazón de cada gente, tú vales Cristo. Cuando un hombre de Dios y una mujer ha sido quebrantada, ha sido procesada, tiene misericordia y gracia con la gente. Y puede venir hecho pedazo, haya cometido los errores que sea, y tú no lo vas a ver por su error, tú lo vas a ver por la gracia y el amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer para ayudarte? Yo no estoy aquí porque yo soy súper mega ultra espiritual y vengo a hacerte mejor o sentirme mejor o mayor que tú. No. Un hombre espiritual se va a conocer, voy a soltar una bomba aquí. Un hombre espiritual se va a conocer por su amor. Por su amor. Pero este hombre espiritual llegar aquí le tomó tiempo. Natural. Qué bien se ven ahí calladitos. Les tenía por las veces que a veces, ay Dios mío, no. Este hombre natural tiene que decidir cambiar el clima del mundo de lo que siente y meterse en lo que el Espíritu Santo le está hablando, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo le está hablando constantemente. Porque es propiedad de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Yo no sé, pero así funciona. Por eso hay gente que se van de las iglesias, no se congregan, pero el Espíritu Santo sigue hablándole. Corrige esto, estás allá. Y tengo gente que lo ha testificado aquí, que se han de pronto, porque eres propiedad. Y la salvación, voy a decir algo aquí interesante también, la salvación es algo tan grande y tan grande y tan grande y tan grande. Y yo no sé cómo hay gente que a veces mandan a la gente para el infierno así, como si fuera repartiendo periódicos. Te vale Cristo. Usted, la sangre del Cordero ha tocado algo ahí adentro y ha transformado su vida. Usted le pertenece al Señor. Si usted hoy está acá y está en este parámetro y está en este modo carnal, mood alma, carnal, como dicen los mexicanos, y estás acá,
Es tiempo de que tú puedas definir qué tú quieres. Si tú quieres dimensionar acá, yo no te estoy jugando, yo te estoy diciendo que hay cosas que tienes que comenzar a definir, a ponerlas en una lista, a darle download, sacarla de tu sistema para convertirte en un ente espiritual. Y todo lo que tú hagas en el servicio a Dios sea por amor. Entonces, hoy tenemos que decidir mirar a Cristo y a estos chicos también. La diferencia es que si yo miro al mundo y copio y hace lo que ellos hacen, no voy a diferenciarme de quién estoy representando. ¿Ah? ¿Sí? ¿Es cierto o no? ¿Te gustó esa? Sí. ¿Quiénes son los que gobiernan los territorios? Con esto para que se cierren, para que se sienten. ¿Quiénes son los que gobiernan los territorios aquí en la tierra? Una buena pregunta. ¿Quiénes son los que cuando llegan a la oficina de trabajo, a los aulas de escuela, a los lugares de gobierno, a las oficinas de judiciales, etcétera, 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 y cuando llegan la gente respeta, honra lo que tú vas a decir? Los que miran a Cristo. Yo no sé, ¿verdad?, cómo estés procesando esto. Hay muchos cristianos que son medios carnales, ¿no? Por no decir completos. Pero lo bueno es que podemos salir de ahí. Lo bueno es que podemos enfocarnos y no dejarnos llevarnos por lo que el mundo, por copiar al mundo, sino hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Y ser transformado, renunciar a tantas cosas que a veces opacan nuestra vida espiritual y no nos hacen disfrutar de los procesos y de ser un ente de cambio. Porque lo que yo estoy persiguiendo aquí es que tú puedas ser un ente de cambio en poder y autoridad espiritual donde tú vayas. Convertirte en un ente espiritual. Salir de aquí. Wow. Y de aquí gobernar y cambiar atmósferas. De aquí gobernar y cambiar atmósferas. Llegar aquí toma tiempo, pero no es imposible. Usted es un ente espiritual. Lo que hay que vencer es en la carne, las emociones, lo que siento, el mundo, y eso tiene su respuesta. Llevarlo a la cruz para su muerte, meternos en el filtro de la palabra y de a poco vamos a llegar acá, en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias a los muchachos, gracias por tomar asiento. Si estamos en Cristo, y con esto voy cerrando, Michael, ¿puede venir acá o Frankie, por favor? Cualquiera, Frankie. Aleluya. Está conmigo, hermanos. Iglesia, ¿está aprendiendo algo hoy? Si estamos en Cristo y guardamos su palabra, nos va a ir bien. ¿Sabes qué? Cuando tú lees las epístolas de Pablo, era una iglesia, eran, a veces, usted lee las epístolas paulinas y habían unos rollos olímpicos, problemas de sexualidad, problemas de chisme, no, rollos olímpicos. Y Pablo, lo importante de esto, lo importante de esas 13 cartas, con esto voy aterrizando. Lo importante de estas 13 cartas es que Pablo hace un énfasis, Nilka, y es el siguiente. Pablo trae respuesta a los problemas de manera práctica y espiritual, pero le hace un señalamiento. Es algo que yo creo que hoy nos puede ayudar. Y es que Pablo hace su énfasis en cada uno de los problemas y en cada una de las cartas y le dice a las iglesias, en otras palabras, a la gente de esas iglesias, un bajito ahí, como un pato, le dice, su problema es que están mirando a la gente y no están mirando a Cristo.
Que fulano de tal, que perencejo. Ok, Pablo dice, pues vamos a disciplinarlo, vamos a corregirlo en la palabra, pero les tengo que decir algo. Dejen de mirar a la gente y miren a Cristo. Deja de mirar a los demás, sírveles y mira a Cristo. Hoy que el Espíritu de Dios se te revele esto en tu vida, porque si hay algo en tu corazón o en tu vida espiritual que te está coercionando para servir porque estás pendiente al otro o a la otra, que hoy eso se muera y se vaya a la cruz y finalmente salga de ti para que puedas servir y lo hagas con amor. Esa gente que transforman y cambian territorio son gente que son espirituales. Yo creo que nosotros, esta iglesia es una iglesia de servicio. ¿Sí? Una iglesia que sirve. Esta mañana Magali me da un reporte de unas situaciones que estamos manejando. Es por amor. Y tú y yo, para convertirnos en ese ente espiritual, tenemos que agendar eso. Domingo pasado comencé la introducción y dije que tenemos que disciplinarnos y agendarnos para provocar estas cosas espirituales. Nada ocurre al azar. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, fidelidad paga. Yo estoy disfrutando de muchas cosas hoy en mi vida que las sembré hace 20 años atrás. Amén. A medida que voy sirviendo y siendo un referente de Cristo donde voy, Dios va a comenzar a bendecirme. Dios va a comenzar a promocionarte, ¿verdad, Josué? Dios va a comenzar a darte favor y gracia. Así que tú tienes que agendarte y disciplinarte en el crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual hay que trabajarlo. Amén, pastor. Miércoles de discipulado, viernes de oración, sábado de visita, domingo la casa de Dios. Agenda ese tiempo con Dios. Porque te voy a decir algo. Si tú tomas a Dios en serio, Él te va a tomar en serio a ti también. Hay palabras proféticas y hay propósitos de Dios en tu vida que están gravitando. Están ahí. Dios las puso en tu corazón y en algún lado existen. Pero eso se va a concretizar, se va a materializar en la medida que yo uso la fe y comienzo a trabajar por el Señor. Bueno, Señor, yo no tengo esto ahora, pero yo voy a ayudar a que esta persona, a que este amigo, que este hermano de la iglesia lo pueda tener, porque yo sé que en mi tiempo yo lo voy a recibir. Entonces tú dejas de pensar en ti para poder ponerte al servicio de otro y reflejar el amor de Dios. Mira en tu entorno, estamos haciendo un análisis. Mira en tu entorno donde tú vives. ¿Cuánta gente en tu entorno a veces necesitan una palabra? En estos días salí de casa, fui a visitar no a visitarlo, el perro del vecino se salió. Yo no tengo perro, pero pues, se salió el perrito, ya yo voy a andar el perrito, a buscar el perrito. Una gritería, la señora anciana no puede. Pues yo voy a buscar el perrito, ayudarle al perrito a las 6 de la mañana, irme a trabajar y a buscar el perro, Dios mío. Pero cuando llego y busco el perro, ella va y está casi llorando porque le salvé el perrito de un ataque de otro perro más grande, le llevo el perrito. Me dice, ¿puedo orar por mí? ¿Puedo orar por mí? Pues claro, ¿cómo no? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué quieres que ore? Se desplomó, empezó a llorar porque cuando entré a su cuarto estaba su esposo rígido, no puede ni hablar, muriéndose lentamente en una silla de ruedas. A 3 casas donde yo vivo.
Dice, hacen 33 días nadie viene aquí. Por eso Cristo dijo, los van a conocer por mi amor. ¿Tú sabes qué me dijo? Digo esto para testimonio, para que vean que el servicio es práctico. Yo no necesito PhD en teología, ni que hable lengua, ni en ese rollo. Yo quiero que usted sirva en amor. Que tú dé gracias. ¿Sé qué me dijo? Ella pertenece, ella tiene una religión muy particular. Y me dice, yo dije, pero ¿puedo orar? Sí, ora. Y llegué tarde al trabajo, yo desayuné con ella allí, ella me hizo desayuno. La gente lo que necesita ser escuchado. La gente necesita aceptación. Ahora, ¿tú estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estoy yo dispuesto a pagar ese precio? Oré por ella. Oré por su esposo. Apenas ponía a hablar, él lloraba. Mientras yo hablaba, él lloraba. En una silla, hermano, rígido, así. Oré por ella y me dice al final, ¿sabes qué? Que estoy sorprendido porque a la religión donde yo voy no han venido por mí todavía. Y yo de vez en cuando la llamo y mi esposa, la pastora, es la que le tiene comunicación con ella y le escribe, y le habla y aquello y lo otro. Y me dice, he recibido tanto amor de ustedes. He recibido tanto amor de ustedes. Y dije, wow. Después salí de ahí, y termino con esto. Salí de ahí frustrado. Hicimos la asignación, Dios lo permitió, oramos por ellos, fueron fortalecidos. Pero dentro de Josué se quedó la espina de que cuánta gente al lado de mi casa necesita una porción de gracia, de amor, de servicio, y nos hacemos de la vista larga. El afán nos ha llevado y nos ha puesto a la pared y no hemos podido entender que el evangelio es servir al que no tiene, no porque seas de la misma religión, no porque sea más o tenga menos que yo, es soltar gracia y amor al que lo necesita. Wow. Ahora todas las semanas paso por allí, ¿cómo estás? Te bendiga. Quiero orar ahora. Yo creo que la oración va a ser para que el Señor nos dé espíritu de servicio aún más. Usted sirve, pero aún más. Lo que yo quiero definir hoy aquí es que tu vocación espiritual, la primera vocación espiritual tuya es parecernos al Señor. ¿Se entendió eso hoy? Lo expliqué bien en la charla. Porque si yo me parezco bien a Él, si yo imito al Señor, si yo soy como Él, pues entonces en mi vocación natural, sea cual sea, mientras Él esté, todo lo que yo haga va a producir frutos de amor y de arrepentimiento y gracia. Entonces Dios nos va a ir acomodando en lugares de autoridad. Dios va a comenzar a darnos más fama, más reconocimiento, porque estamos honrando su nombre. Te invito a orar, que cierres tus ojos ahí. Padre, voy a ti en el nombre de Jesús. Pero he enseñado tu palabra hoy. Gálatas capítulo 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que yo hacía antes en la carne, en el alma, en las obras, en mi corazón, en mis deseos, ya no lo hago en ese nivel, en esa atmósfera, en esa dimensión, sino que lo hago en la fe del Hijo de Dios que vive dentro de mí. Señor, queremos servir con amor. No queremos servir para ser reconocidos.
No queremos servir para impresionar a la gente. Queremos servir para amar a la gente, para escuchar a la gente y para soltar la gracia que tú nos has dado, ponerla por obra y entregárselas y poder llevarlos y conducirlos a ti. Oh Señor, ¿cuánto necesitamos de tu gracia? ¿Cuánto necesitamos de tu amor? Báñanos con tu amor, inúndanos con tu amor. Cada vez que salimos nuestros afanes de la vida, somos bombardeados por el mundo, por el sistema, por los problemas, por emociones. Y ayúdanos, Señor, y danos dominio propio para sujetar a ese hombre carnal y decirle: no vas a hacer eso. No están los códigos del reino de Dios. Y ese hombre espiritual que está en nosotros por medio de Cristo y del Espíritu Santo salga a la luz para bendecir, para sanar y para inspirar a otros. Llénalos de tu amor. Y si hay alguien acá, Señor, que esté manejando algunas situaciones particulares y tenga ciertos miedos, inseguridades para poner por obra el don del llamado de Dios en su vida, Padre, los llevamos a la cruz. Tú traigas hoy libertad a sus corazones, a su alma, a su mente, y podamos salir de aquí listos, capaces y dispuestos para servirte a ti. Servir en los lugares donde nosotros trabajamos, estudiamos, los lugares de nuestra influencia, y podamos capturar ese entorno para gloria de tu nombre y conducir toda esa gente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.